Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Con un poquito de calor, don Guillermo, buenas noches. Bueno, pues más vale calorcito y no frío, ¿no? Sí, 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 para usted y para mí. Esta es una buena temperatura. Bueno, los temas de hoy son las lluvias y lo que hemos aprendido, si es que lo hemos aprendido. Y el amaranto, un producto prioritario. Adelante. ¿Cuál quiere primero, don Guillermo? El que Los usted, dos son muy importantes. exacto. Adelante, usted tiene mano. Yo digo, bueno, fíjese que uno de los buenos investigadores del Colegio Mexiquense, don Iván Vilchis Mata, acaba de dar a conocer pues datos y además su opinión respecto pues de las lluvias, de la sequía prolongada que tuvimos, de cómo están en este momento las presas después de los aguaceros. Y por eso digo, ¿qué hemos aprendido? Si es que ya aprendimos algo. Pero yo diría, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como individuos, y el gobierno qué está haciendo en sus diferentes áreas? Hay muchas áreas a nivel nacional, Semarnat, Conagua, obras, la Secretaría de las Obras, las grandes presas, por cierto, que hay que reconocer que en este gobierno de López Obrador sí se hicieron grandes presas, aunque al Estado de México no nos tocó. Es decir, el presupuesto federal para esas grandes obras no lo hubo. Sin embargo, pues cuando digo qué estamos haciendo, cuando menos planeando, cuando menos en el debate, que nosotros nos preguntemos qué están haciendo los investigadores, pues los científicos en las universidades, qué están haciendo los expertos en diferentes áreas del gobierno del Estado. Después de más sequías, luego vienen más inundaciones, vienen altísimas temperaturas, nuestras presas, las que surten del Cutzamala a la Ciudad de México y parte del Estado de México, con esas altas temperaturas sufren mucha evaporación. Pero además de la evaporación hay otro concepto que se llama evapotranspiración. Es decir, ante más calor, usted suda más, las plantas también transpiran más. Entonces, evapotranspiración, pues tal vez la mayoría de la gente no lo haya escuchado, pero los agricultores y los agrónomos sí lo sabemos. A mayor temperatura, la planta tiene que refrigerarse y lo hace absorbiendo agua. Pero si el agua se le escasea a la planta, entonces la planta, sea silvestre, sean árboles, hemos visto este periodo de sequía, muchos árboles que murieron, muchos árboles grandes de tal vez 50, 80, 100 años que murieron y no pudimos o no supimos qué hacer para salvarlos, árboles ya hechos. Entonces, cuando digo, ¿qué estamos haciendo? Cuando menos debatiendo, planificando, dejando ya el tema ese político por la paz y entrándole al presupuesto del gobierno del Estado, a los que fueron electos presidentes municipales, están bajando a consultar a las comunidades, están revisando nuestras fuentes naturales como los manantiales, están revisando conjuntamente con las instituciones que regulan el uso del agua o la distribución del agua. Ya lo estarán haciendo los que fueron electos o se fueron de vacaciones. Lo digo también para aquí, para mis autoridades electas en Atlacomulco. Me gustaría que nos
volvieran a visitar, que recabaran puntos de vista, me refiero no solamente yo, cualquiera que tenga interés en participar, en aportar algunas ideas. Y cuando digo qué estamos haciendo, decía el doctor Iván Vilchis Mata, y yo coincido con él, muchas obras, tenemos que estar haciendo ya muchas obras para captar esa lluvia, toda esa lluvia que se está yendo de nuestras, es como el agua entre las manos, ¿no? Se nos va y la vemos que se va por el río y no la estamos reteniendo y nos va a hacer falta. Pero también él propone que se deben de instalar más tratadoras, más equipamiento para tratar el agua, darle 2 usos o hasta 3, sobre todo en las ciudades. Entonces yo le agrego, creo que esto ya lo había comentado con usted, el rediseño de las viviendas. Cuando digo rediseño, pues cuando tenemos que hacerle alguna manita de gato a las casas, a nuestras viviendas, pues nos preocupamos porque tenga mejor luz, mejor color. Debemos de preocuparnos por usar mejor el agua, es decir, tener una cisterna, tener un tinaco arriba, tener una bombita, captar en lo posible el agua de lluvia, retenerla, y aunque no nos aguante para todo el año, pero sí pues disminuir nuestro uso de la red municipal. Pero cuando digo rediseño de las viviendas, tiene que haber en paralelo un rediseño de las ciudades. Rediseño de las ciudades. Y esto es un reto para las universidades, para los científicos. Ahorita están muy preocupados las universidades, yo lo observo, por lanzar programas de estudios o carreras de mecatrónica, por ejemplo, de inteligencia artificial, y todo eso para formar peones, bueno, dicho de otra manera, obreros para las grandes transnacionales. Y yo digo, ¿por qué no formamos más biotecnólogos, más agrónomos, más biólogos, más urbanistas, pero con un enfoque de sustentabilidad, que sepan materias, por ejemplo, como la climatología, que sepan pronosticar, que sepan qué hacer cuando se nos avecina una tormenta y que no nos agarre de sorpresa, pues, porque hay maneras de prever, de prevenir, y esto de prever y prevenir, pues tiene que ver con hacer, por ejemplo, ahorita que estamos en la plena época de lluvias, si las plantaciones y la reforestación se está haciendo de manera correcta. Hoy en una reunión de la Secretaría del Campo escuchamos algunos pronunciamientos de comisariados ejidales y comunales a manera de denuncia de que no se ha detenido la tala clandestina. Entonces eso implica a diversas autoridades, desde las de seguridad, las del medio ambiente, las municipales, las de justicia, o muchas autoridades tienen que ver eso. Entonces, y desde luego pues los ciudadanos, que tengamos una forma de comunicar o de denunciar para que se detenga ya la tala inmoderada, y que solamente se permita la tala pues controlada, pero además autorizada legalmente, porque también se necesita sanear el bosque, ¿no? Y renovar. En este rediseño, yo digo que las universidades tienen que también rediseñarse, y no solamente estar formando peones, sino formando ciudadanos en un concepto más integral,
formando profesionistas y científicos que nos encaminen a un mejor aprovechamiento de lo que no podemos cambiar. Por ejemplo, la altitud, la insolación, nuestras temperaturas, nuestra lluvia, todo eso que no podemos cambiar, bueno, pues hay que conocerlo de la mejor manera y aprovecharlo. En el ámbito de la agricultura, bueno, pues donde estrictamente tiene que hacerse agricultura a cielo abierto, agricultura extensiva, cómo manejar los suelos, las épocas de siembra, de cosecha, con el menor uso de venenos, y en la agricultura que se puede hacer bajo protección, o lo que se llama agricultura protegida en invernaderos, con mayor tecnología, con pues mayor inversión, pues también que sea rentable, pero a la vez que esté usando de manera óptima el agua. Entonces hay un reto grande ahí para todos, yo diría para todos, pero señalo yo, y lo hago con gusto, pero a la vez con responsabilidad, para nuestras universidades, ahí donde se forja la gente de hoy y de mañana, y pues que sea bajo pues un tema de pues mayor conocimiento con mayor conciencia. Y si me permite, pues hablo del amaranto, porque la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, designó a México como país de demostración para el fortalecimiento de la cadena de valor del amaranto. El amaranto es una de las especies que ya eran importantes cuando los europeos llegaron en el siglo XV, XVI a América. Y entonces tiene cuando menos un historial de que se usaba hace 4,000 años, tal vez más. En el caso del maíz se habla de 10,000, pero en el caso del amaranto, comprobables, 4,000 años. Y no es ninguna casualidad que en lo que fue el Imperio Mexica y que abarca parte del Estado de México, un pedacito de Morelos, Tlaxcala, la Ciudad de México, que hoy ya no hay casi áreas agrícolas, ahora hay charcos o lagunas ahí en Chalco. Bueno, pues esa era una área agrícola muy, pero muy importante. Y ya lo he comentado en otra ocasión, que de ahí salió una de las razas de maíz, el chalqueño, más importantes para México y para el mundo, el chalqueño. Pero hablando del amaranto, pues esa zona de Juchitepec, Amecameca, Zumba, Huila, Nayapango, sigue siendo esa zona le da al Estado de México el tercer lugar en superficie y en volumen de producción de amaranto, después de Puebla y Tlaxcala, que nos ganan. Entonces el Estado de México tenemos el tercer lugar en producción de amaranto. Después de nosotros está la propia Ciudad de México, que ya fue disminuyendo su superficie y su volumen de producción de amaranto. Después sigue Oaxaca, después Morelos, y luego le intentaron hace como 6, 7 años en Zacatecas, San Luis Potosí, pero hasta ahorita no han prosperado mucho. La producción de amaranto en todo el país o en la zona amarantera en el 2023, el año pasado, fue de alrededor de 6,000 toneladas. Y yo digo que eso es muy poquito. Aunque se incrementó respecto al 2022 con casi el 5%, pues 6,000 toneladas es muy, pero muy poquito. Tenemos entonces ahí otro reto, porque se reconoce que pues el maíz es, además que es el producto de origen vegetal más completo
fuente de proteínas, minerales y vitaminas naturales. Hay varias vitaminas, como la A, la B, la C, la B1, B2, B3. El ácido fólico, niacina, calcio, hierro, fósforo y un aminoácido esencial como la lisina. Entonces, tenemos que ayudar al amaranto, ayudarnos con el amaranto a incrementar la superficie. En este año el Estado de México, o el gobierno del Estado de México, a través del ICAMEX en abril, lanzó lo que se llama Programa Integral de Amaranto para el Estado de México, con 3 características. Entregar la semilla a los productores interesados de manera gratuita, es decir, subsidiar al 100% la semilla. El acompañamiento técnico, porque pues habrá productores que ya le saben algo, otros que no saben nada de amaranto, de su proceso de producción. Y además ofreció para la cosecha, lo que sea que se logre, en un precio de garantía de 30,000 pesos por tonelada. Entonces, con esas 3, dijéramos, incentivos o apoyos directos del gobierno del Estado, pues se pretende ir incrementando la superficie de producción de amaranto. Por ser una especie de menos requerimiento de agua, de lluvia que el maíz, que es el mayor de mayor difusión o mayor superficie, el amaranto se siembra más tarde que el maíz. Se puede sembrar en mayo o en junio, se puede sembrar. Y cuando dije requiere menos agua que el maíz o incluso que el trigo y que el tritipale. Pero pues de la gente que se animó, se logró alrededor de 280 productores nuevos, porque ya los que le saben de aquella región de Meca, ellos normalmente siembran entre 300 a 500 hectáreas. Yo creo que ahora que se haga la revisión más minuciosa, van a aparecer más hectáreas de amaranto. Y en 45 municipios de diferentes lugares, desde Jilotepec, Chapa de Mota, Atlacomulco, San Felipe, Villa Victoria, el sur del estado, Temascaltepec, Tejupilco, se instalaron parcelas con productores cooperantes, productores de vanguardia que quieren seguir aprendiendo y se les está apoyando. Pero pues aquí topamos con el tema de mucha lluvia. ¿Por qué? Porque cuando se sembró el amaranto, se siembra de temporal, se puede sembrar en seco, pero cuando se vino la lluvia, pues la semana pasada se acuerda que llevábamos creo que 55 o 57 días consecutivos de lluvia, y el amaranto es para poca lluvia, entonces pues fue contrario a sus necesidades. Aún así, esta mención de la FAO de reconocer el esfuerzo de los productores en primer lugar, luego de los gobiernos, en este caso concreto del gobierno del Estado de México, para promover, porque cuando se dice Programa Integral del Amaranto del Estado de México, es promover su siembra, su producción, pero en especial su consumo. Porque al consumir amaranto, mejorar la dieta, disminuimos enfermedades, es decir, ganamos en salud. Al productor se le estimula, se le apoya con un buen precio. Si fuera necesario, más allá de los 30,000 pesos, se buscará la forma de que ese productor permanezca allí y siga intentándole y siga produciendo el amaranto, y que ese amaranto se quede en el Estado de México, se produzca y se consuma en el Estado de México. Eso creo yo que es una oportunidad. ¿Y por qué tenemos que esperar a que de fuera
pues no es que nos dicten, sino que nos reconozcan el valor de nuestras especies y de nuestra cultura ancestral. Fueron nuestros antepasados, los mexicas, los que domesticaron esta especie, el amaranto. Cuando llegaron los europeos, el amaranto era tan apreciado como el maíz. Y luego en 2019 el gobierno de López Obrador declaró al amaranto, con la chía, el frijol y otros, como cultivos estratégicos. Pero no fue suficiente, faltó del gobierno federal más apoyo, más promoción, más acompañamiento. No digo yo pues que se deba solamente ver el amaranto, dedicar todo el esfuerzo, porque es una de las varias especies que son importantes para nuestra alimentación y que hoy en día pues de otros países las prefieren o las buscan. Entonces tenemos que promoverlas hasta para negocio, hasta para la exportación. Fíjense nomás de cómo es importante. El ICAMEX empezó a trabajar con el amaranto hace alrededor de 18 años. Pero hasta hoy, en el 2024, con este gobierno, se le está dando pues un realce, una mayor importancia, porque es una respuesta natural, es decir, con especies propias al fenómeno del cambio climático, es decir, es una opción de cultivo para los agricultores, para que no pierdan. Ahorita, por ejemplo, se dio a conocer el PASAGME, el programa de apoyo a los agricultores que por fenómenos climáticos tienen pérdidas. Entonces, pero eso no resarce totalmente a un productor, es decir, que le paguen en junio, en julio, en agosto, pues un apoyo que dice la maestra Maru Rojano, que es de 4,000 pesos por hectárea, pues eso no resuelve bien su situación económica. Pero si le damos una opción para que siembre, por ejemplo, amaranto u otra especie, entonces él se sigue quedando ahí porque tiene certeza económica, y nosotros tenemos pues certeza de que la gente rural pues permanezca en condiciones de bienestar, condiciones también de justicia, que siga cuidando su parcela, su situación, su vivienda, su familia y nuestro medio ambiente, porque ese es de todos. Entonces hay que apoyarlo más, y aquí se liga el tema que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que, si usted me permite, yo seguiré insistiendo. Hay que invertir a largo plazo, hay que hacer muchos bordos, muchas presas, represas, muchas obras para retener el agua de lluvia, porque esa es una inversión de verdadero largo plazo. No es para un ciclo, no es para un sexenio, es para 2 o 3 generaciones. Bien. Muchas obras. Oiga, ¿y dónde conoció la información que dio acerca del agua del Colegio Mexiquense? Bueno, hay una parte que la propia Conagua reporta. Entonces el doctor Iván, pues son datos que yo le di a conocer también la semana pasada en el reporte semanal de Conagua, donde habla de los porcentajes que ya tienen las presas, el Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo, que son las principales que mandan agua en el sistema Cuchamala. Pero él dice que aun cuando este fenómeno, esta lluvia fuera desde aquí hasta octubre, pues no llegaría al 100%, como sería lo ideal. Pero él dice, ¿y qué pasa si sí llega al 100% y aún no hemos aprendido nada? Nos volveremos a confiar. Bueno, si no llega al 100, llega al 80, al 70% de su capacidad de almacenamiento, ¿qué vamos a hacer de todos modos? Porque puede repetirse. Los años secos pueden repetirse, los años de mucho calor.
pueden repetirse. Entonces, por eso coincidimos en inversión de largo plazo, inversión más allá del momento coyuntural, de lo que le llaman cálculo político, ¿no? Es decir, pues nos tomamos la foto y damos a conocer cifras. No. Vamos a pensar en el mañana, pero en la generación después de nosotros. ¿Algo que quiera agregar? Pues agradecerle una vez más. Ahora creo que sí, ya volví a ser puntual, don Guillermo. Así es. Sí, ya estoy cumpliendo como su reportero. Eso. Muchas gracias. A usted. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera Gómez. Hacemos una pausa.